Lo he decidido, no quiero vacunar a mi hija. Mi nombre es María Angustia Salmerón Ruiz, soy pediatra de la unidad adolescente del Hospital Universitario La Paz y hoy vamos a hablar del 11º mes de Julia. La verdad que hay algo que no puedo terminar de entender y mira que intento siempre comprender a los padres, y es que hay una corriente que últimamente cada vez tiene más seguidores que opinan que no es necesario vacunar a los niños. Incluso hay algunos que piensan que es hasta peligroso. Y la verdad que como pediatra, aunque nunca, mi objetivo por supuesto nunca es convencer a nadie, pero sí creo que los padres deben de estar informados y saber qué riesgo corren si no vacunan a su hijo. Y hoy lo que voy a tratar de explicar de las vacunas es por qué son necesarias y qué es lo que ha ocurrido para llegar a la situación actual. Realmente las vacunas lo que previenen son de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas fundamentalmente están provocadas por virus y por bacterias, y las vacunas lo que hacen es prevenir, creando la inmunidad necesaria para que si nosotros entramos en contacto con el virus o con la bacteria del que estamos vacunados, nuestro sistema inmune sepa cómo reaccionar, luche contra él y no padezcamos la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que aunque frente a las bacterias sí que tenemos tratamiento, que son los antibióticos, frente a los virus no tenemos tratamiento. Y precisamente son las vacunas que van contra los virus las que han hecho que disminuyan mucho la morbilidad y la mortalidad que producen estos virus. Frente a las bacterias también. Lo que ocurre que frente a las bacterias es que existe un tratamiento potencial que son los antibióticos. Pero claro, nuestro hijo tiene que pasar la enfermedad y tiene que ser tratado con esos antibióticos. Hay que tener claro que en los países subdesarrollados, donde no existe una vacunación sistemática, la causa más frecuente de muerte en los niños es precisamente las enfermedades infecciosas, estas enfermedades de las que estamos hablando que existen vacunas. Entonces a mí me sorprende que en los países desarrollados, que existe la posibilidad de vacunar a nuestros hijos, haya papás que no quieran vacunarlos. Si tiramos un poco de la historia, las vacunas han conseguido incluso que infecciones que antes mataban a los niños y bueno, también a los adultos lleguen a desaparecer, como ha sido el caso de la viruela. La viruela es una enfermedad que produjo muchas muertes y que en los años 70, gracias a que se vacunó a toda la población y la vacunación fue masiva, consiguió erradicarse esa enfermedad y ya no existe en el mundo la viruela. Y se piensa que en Europa, si se sigue con la vacunación sistemática, podrá llegar un momento en el que determinadas enfermedades infecciosas lleguen a desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un sector de la población que es más o menos importante que deja de vacunar a su hijo? Pues que como esos virus y esas bacterias siguen existiendo, que se puedan producir brotes, es decir, que pueda haber un número de casos importantes de niños con esa infección. Y eso se ha visto en poblaciones que no vacunan sistemáticamente a su hijo, y se ha visto brotes en los últimos años, por ejemplo, del sarampión y sobre todo del sarampión en Madrid, en Granada. Incluso ha habido órdenes judiciales que han obligado a los padres a vacunar a su hijo por salud pública, es decir, por el riesgo a la población. Es cierto que de las enfermedades que se vacunan, si se siguen vacunando a los niños, es poco probable que tu hijo coja la infección, pero es precisamente porque la mayoría de la población está vacunada. También es cierto que si tú no vacunas a tu hijo, aunque tú no estás colaborando al bien común, realmente tú también te beneficias de que el resto de los niños se vacunen, porque si la mayoría de los niños están vacunados, es improbable que exista esa infección y por lo tanto que tu hijo se contagie. Es también cierto que las vacunas no son 100% efectivas, es decir, hay veces que no hacen efecto, pero sí que tienen un tanto por ciento de efectividad muy importante. Entonces no nos podemos agarrar al que no son 100% efectivas, porque realmente es un fármaco, ¿no? Es un medicamento, aunque se utilice de forma preventiva y por supuesto no hay ningún medicamento que sea 100% efectivo, ojalá. Y también es cierto que no existe riesgo cero de que nos vaya a ocurrir nada, es decir, pueden existir efectos secundarios. Los efectos secundarios más importantes son por el hecho de poner la vacuna, ¿no? Que se nos puede enrojecer la zona, que nos puede doler el pinchazo. También puede ocurrir
que nos produzca febrícula o incluso fiebre en los primeros días tras la vacunación, pero realmente los riesgos graves siempre son muchísimo menos frecuentes que si padecemos la enfermedad y en las vacunas son extremadamente infrecuentes, a pesar de lo que se intenta difundir entre estas corrientes que no quieren vacunar a los niños. Entonces mi mensaje final sería que por supuesto uno es libre de lo que quiera hacer con su hijo, pero realmente me parece que es muy importante que a los niños se vacunen, y sobre todo hay determinadas vacunas que son estrictamente imprescindibles, como ocurre con la vacuna del tétano, y que antes de decidir si vacunas a tu hijo o no, que te informes, y que te informes tanto por un lado como por otro, y que tomes una decisión siempre basada en la información, porque al final es la salud de tu hijo y en este caso también la salud de toda la población. Hasta pronto.